Nasriat Fura retoma una estrecha ventaja con 40.25% sobre Salvador Nasralla, que mantiene un 39.39%. El CNE anuncia el inicio del escrutinio especial, el cual será transmitido de manera pública y en tiempo real. Autoridades del CNE informan que aún falta el escrutinio de 6 departamentos del país, entre ellos Lempira, parte de Cortés y Atlántida. La destitución del secretario de Educación, Daniel Esponda, revela fracturas internas en el partido de gobierno y reaviva dudas sobre la seriedad de la transición. Exdiputado liberal midense Okelí es condenado a 21 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración. La ola criminal no cede. San Pedro Sula suma nuevos casos de extrema violencia en las últimas semanas. 4 policías son puestos a disposición por presunta violación de una joven en sede policial de El Progreso, Lloro. El ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, denuncia en carta enviada a Donald Trump que existe una guerra narcoterrorista orquestada desde Caracas contra Estados Unidos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 4 de diciembre. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad el regalo está claro. Contrata tu plan postpago con smartphone incluido y mucho más. ¿Cuál es y cuál seguirá siendo la noticia del día, Cristina? Los resultados, Renato, los resultados. Todo el mundo está pendiente de eso. Mundo. Así es. Pero con espíritu cívico, Claro. con espíritu democrático. Yo así siento a los hondureños hoy. Yo viajo mucho por las calles de la ciudad, por las carreteras, y observo una Honduras normal. Claro, a la expectativa, ¿quién no va a querer saber cómo será el futuro gobierno y quién será el presidente de la República? Pero miro a una Honduras pacífica, tranquila, calma, cívica, sí. y eso me alegra, Yo me paro en diversos lugares, comercio, gasolineras, una Honduras normal, platicando con civismo, dialogante, sin excesos, sin radicalismos, sin enfrentamientos, sin provocaciones, que me agrada. Esta Honduras, este pueblo de Honduras, ha aprendido por los excesos de la élite política a empoderarse, a posicionarse y a demostrar que cada 4 años, dependiendo del comportamiento de la élite política, el hondureño valida o invalida, Correcto. Pasa factura o no. ¡Qué lindo pueblo! A fuerza de golpes estamos aprendiendo. Cuando yo te pregunté cuál es la noticia del día, Cristi, ¿qué me respondiste? Los resultados, Renato. Los resultados. Sí. Entonces vamos con los resultados. Vamos con los resultados y tenemos ya al periodista José Andino para que nos pueda actualizar en este momento. Ya son las 9 de la noche con 6 minutos. Sí. Si no se ha interrumpido el flujo, sí, ¿verdad? Por la empresa que ha manejado esto. José Andino, se mantiene la diferencia ahora de Tito Afura sobre Salvador Nasralla, porque hasta hace 24 horas era la inversa. Era la inversa. Estaba Salvador Nasralla sobre... Dime qué dicen esas computadoras en el Consejo Nacional Electoral. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Ya estamos ubicados aquí en la sala de divulgación del Consejo Nacional Electoral. Otra porque la donde estábamos anterior ayer, pues ya la quitaron y nos trasladaron a otra. Vamos aquí a mostrar los resultados inmediatamente
que se mantiene el candidato presidencial Narria Fura en primer lugar con 40.24%, 1.118.574 votos, y en segundo lugar el ingeniero Salvador Narrala del Partido Liberal con 39.41%. Esto representa 1.095.627 votos. ¿De cuántas actas transmitidas, licenciado? Pues estamos hablando de 16.622 de 19.152 actas transmitidas. Eso estamos hablando del 86.79%. Así avanzan los resultados de las elecciones generales, licenciado, hasta el momento. ¿Tiene algún comentario? Sí, que no me gusta esa toma, está así media, como decimos los hondureños, media panda, está canteada. Aquí la corregimos. Vamos, repite los resultados, Cristi, por favor. Vemos al candidato del Partido Nacional, Nasria Fura, con 1.118.574. Sí. Y vemos a Salvador Narrala con 1.095.627. Hay una diferencia de 22.947 los votos sobre Salvador Narrala de Nasria Fura. Y luego aparece la candidata de Libre con 537.234. Bueno, ya superó el medio millón. Ya superó el medio pero millón. los rivales la doblan. Es decir, entre partidos, entiéndanme el lenguaje, ¿verdad? El doble de votos de los liberales y nacionalistas sobre Libre. Y Nelson Ávila con el Pinu, vamos a ver. 23.133 votos, que representa el 0.83%. ¿Y la democracia cristiana? 4.816 votos. Bueno, si es que el candidato al final dijo apoyo a Narrala y el candidato alcalde, el mediático, Godofredo Fajardo, también se pasó por Narrala, ahí está la factura. Partido que está perdiendo su identidad, la democracia cristiana. Pero en medio de esas cenizas, mira cómo son las cosas, cómo en la naturaleza surgen liderazgos, y en este caso una mujer, ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Su invitada de esta mañana. Karen Guandique. Sí. O sea que la institución como tal, lo que representa la democracia cristiana en el mundo, históricamente, y lo que la democracia cristiana, con los liderazgos históricos que ha tenido en Honduras, no muere. Siempre salen jóvenes y líderes para que no nuevos. se muera la doctrina, ¿no? Sí. Y es lo que pasa con Karen Guandique, la democracia cristiana. La consejera del CNE, Cosette López, en su cuenta de X se refirió sobre la estrecha diferencia que hay entre los presidenciables, Nasria Fura y Salvador Narrala, en el siguiente mensaje. Era predecible que sería una elección estrecha. Dijimos la noche de la elección que los márgenes serían cerrados. Hacemos un llamado respetuoso a todos los actores políticos a demostrar la madurez y la estatura que este momento exige, así como los votos se contabilizan en el orden en que llegan desde cada región del país. Así debemos esperar el conteo completo de todas las áreas. Cada voto, sin importar el departamento del que provenga, tiene la misma validez e importancia. Toda la información divulgada en el sistema es plenamente verificable en físico y cada partido político cuenta con sus copias firmadas por sus representantes en las juntas receptoras de votos. Solo cuando el 100% de las actas sea contabilizado podrán emitirse declaraciones responsables y certeras. Sin la presencia del consejero Marlon Ochoa, la consejera Ana Paola Hall y Cosette López señalaron que a medida que avance el escrutinio de las actas, los resultados de las elecciones generales irán variando. La consejera López aseguró que iniciarán con el escrutinio de las actas que no fueron escaneadas, ni procesadas, ni transmitidas por las juntas receptoras de votos de 6 departamentos. Falta por procesar la información de los siguientes departamentos: Lempira, Lloro, Cortés, Ocotepeque, Colón y Atlántida. Se espera concluir el procesamiento en el plazo más breve posible hasta llegar a un 100%, recordándole a la población que el voto de cualquier hondureño vale lo mismo en cualquier departamento del país.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, explicó que el escrutinio especial de las actas que tengan inconsistencias estará a cargo de la Junta de Verificación y de Recuento con observadores de los partidos políticos y de manera pública. Se ha dispuesto en el lugar donde se realizarán los escrutinios especiales cámaras que enfocan cada una de estas juntas. El trabajo de estas juntas será público y observado. Estos nuevos conteos se hacen por tratarse de casos donde las actas de las juntas receptoras de votos han presentado inconsistencias insalvables. Todo esto completará, junto a las contingencias que ya explicó la consejera, el escrutinio final al 100%. Hall hizo un llamado a los candidatos y especialmente en el nivel presidencial que tengan calma, que los resultados que entregará el órgano electoral son oficiales y definitivos dentro del plazo que ordena la ley. Pero les digo con toda claridad y respeto, la prisa a veces es enemiga de la legitimidad. Los resultados que el CNE entregue serán definitivos porque serán producto de todos los procesos aquí explicados y se darán dentro del plazo de ley. Ambas consejeras electorales pidieron a la población que tengan paciencia y prudencia, ya que no defraudarán la votación ejemplar que se dio el 30 de noviembre. José Andino, Telenoticias. En esta comparecencia de las dos consejeras no estuvo Marlon Ochoa, que sí ha convocado a una conferencia de prensa hace aproximadamente una hora, y esto es el pensamiento del consejero electoral de Libre. Tensión dentro del sistema de 16.615 actas durante 40 horas. Tal como lo revelan los audios, 16.615 actas, equivalentes a 2 millones de electores, fueron retenidas después de ser enviadas desde cada centro de transmisión y recibidas en el sistema central del CNE, la noche de la elección, sin ser divulgadas y puestas a conocimiento de la población. Estas actas, recibidas la misma noche, no fueron procesadas durante 2 días, tiempo suficiente para adulterarlas y alinearlas con el plan del fraude. El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, aseguró este jueves que el 85% de las actas transmitidas por el CNE que hasta ahora dan la ventaja a Nasri Asfura incluye un 20% que tiene inconsistencias, al tiempo de señalar que si en este momento la tendencia favorece al presidenciable nacionalista es porque solo han estado ingresando departamentos que los favorecen con el voto. Han metido primero las actas correspondientes a los departamentos rurales, Lempira, Intibucá, La Paz y otros lugares donde el Partido Nacional tiene una pequeña ventaja, pero vienen infladas, por ejemplo Santa Bárbara. Entonces, han dejado en la cola intencionalmente las actas de Lloro, Atlántida y sobre todo de Cortés. ¿Por qué? Porque ahí nuestro triunfo es avasallador. Por otro lado, Nasralla denunció que nuevamente en la madrugada se registrara el cambio en la ventaja por la carrera presidencial. 3:24 de la madrugada se puso una pantalla negra. No sé si eso queda grabado o si hay alguien grabando esto. Y yo tenía 1.081.000 contra 1.073.000 de Asfura. Y a los pocos segundos se trocó. Hubo un intercambio de datos, como que metieron un algoritmo y los mismos números míos pasaron a Asfura y los mismos números de Asfura pasaron a mí. Eso indica que hubo una intervención en el sistema. Nasralla dejó claro que si sus actas coinciden con las actas originales del CNE y tienen menos votos que Asfura, no tendrá problemas en felicitarlo por su triunfo. Honduras, no tenemos otra opción que confiar en los datos del Consejo Nacional Electoral. Ha sido un proceso electoral problemático, donde ustedes más que nadie saben las disputas que se han producido a nivel de los partidos políticos y de los órganos electorales y la injerencia de las instituciones del Estado. Honduras,
después de 45 años de periodismo, les pido que respetemos los datos del Consejo Nacional Electoral. Respetemos la institucionalidad. Marlon no apareció hoy cuando comparecieron las dos damas consejeras, Ana Paola, la presidenta, y Cosette López. Apareció después. Marlon, respetamos su criterio, está dudando del proceso electoral, no obstante que él ha validado todo lo que hoy tenemos como Consejo Nacional Electoral. La empresa que ha transmitido los resultados electorales preliminares contó con el voto de Marlon Ochoa y del Partido Libre. Solo les pido algo. Por el bien de Honduras, por la estabilidad de Honduras, para que entremos en modo navideño que tenemos el derecho los hondureños, indistintamente de lo que estén diciendo ahora el consejero Marlon Ochoa, o de lo que estén argumentando los partidos políticos que se están disputando la presidencia, tienen todo el derecho de socar, como decimos popularmente los hondureños. Pero aquí lo que nos importa es lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Eso es lo legal. Esa es la institución que define quién ganó. Tenemos que respetarla. Aunque les duela a algunos si ganó Narrala, aunque les duela a algunos si ganó Narria Fura, nuestro deber, después de todas las vicisitudes que hemos pasado los hondureños, respetemos esos resultados. La palabra de Ana Paola Hall, la palabra de Cosette López, si se suma la institucionalidad Marlon Ochoa, la palabra de Marlon Ochoa es el marco legal de Honduras. Nos guste o no nos guste, nos sintamos satisfechos o no, porque coinciden los resultados con nuestros candidatos favoritos o no, Honduras, respetemos lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Y una expresión sencilla y popular: no le paremos bola a los ruidos. Legalmente, para los hondureños y para la comunidad internacional, lo que diga el Consejo Electoral. Con todo y esto, porque yo mismo, cuando miro esas interrupciones, me preocupo. ¿Y qué está pasando? Pero sigo confiando en Ana Paola y sigo confiando en Cosette. Si Marlon se sumara institucionalmente, diría, sigo confiando en Marlon. Pero claro, Marlon representa al partido que perdió y Marlon ya tiene una visión diferente. Pero en un Estado de Derecho se respeta la institucionalidad. Y la institucionalidad válida para decirnos quién ganó la presidencia y sus designados presidenciales, quiénes ganaron las corporaciones municipales y quiénes son los diputados de Honduras en un Estado de Derecho, solo lo dice el Consejo Nacional Electoral. Por favor, no nos peleemos. No entremos en contradicciones. En el Estado de Derecho, el CNE es la última palabra. Nos duela o no, cuando los resultados no favorezcan nuestras simpatías, tenemos que respetar al Consejo Nacional Electoral. Solo cuando cuidemos la institucionalidad, los hondureños iremos demostrando madurez y construyendo un verdadero país. Así que a los ruidos, porque los ruidos en este momento son subjetivos, depende de los intereses de cada quien. Los ruidos son subjetivos. Honduras, respetemos la institucionalidad. Gane, quien lo va a decidir canalizando los resultados es el Consejo Nacional Electoral. Si Marlon se suma, bienvenido. Si no se suma, esas dos damas representan al Consejo Nacional Electoral. El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, denunció este jueves una presunta inflación de más de 5.500 votos que habría sido introducida para favorecer al candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, en la contienda por la alcaldía de la capital. En 7 urnas en la capital, extrañamente, milagrosamente entró la mano peluda
y metió 5.495 votos en 7 actas, donde cada urna tiene una cantidad de votantes máxima de 350 votantes. 350 votantes. Y en esta urna, que la perdimos por estos datos, sacaron 965 votos. Aldana afirmó que su equipo detectó irregularidades en varias actas donde aparecen sumas prácticamente imposibles, llegando en algunos casos a resultados de hasta 925 votos, números que superan la carga electoral real de cada junta receptora de votos, pero el alcalde llama a sus seguidores a que estén tranquilos. Por su parte, el candidato a alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, presentó el 100% de las actas procesadas por su centro de cómputo, asegurando que estos datos le dan una ventaja de más de 5,000 votos sobre su contrincante Jorge Aldana. Zelaya invita a cualquier ciudadano a verificar las actas en la plataforma habilitada por su equipo y les pide que revisen la información de forma directa y transparente. Por un margen de 5.400 votos. Esos son nuestros datos con actas en mano. Yo no les estoy contando, les estoy diciendo y les estoy mostrando con la verdad, con actas en mano, que ustedes pueden descargar cuáles fueron esos resultados. Zelaya cuestionó la demora del CNE, que hasta ahora solo ha divulgado el 72.5% de las actas, e insistió en la necesidad de mayor celeridad y claridad en el proceso, al tiempo que anuncia que compartirá el resultado de sus actas con las misiones internacionales de observación. Pide a la ciudadanía mantener la calma, rechazar la desinformación y respetar la voluntad expresada en las urnas. Mira, yo entiendo los partidos que se están disputando en este momento la presidencia, las diputaciones, las corporaciones. Esto es típico en una elección, pero sí les pido madurez, Uno puede comprender que cada quien quiere demostrar que es el ganador, pero tienen que respetar la institucionalidad, sobre todo liberales y nacionalistas, tienen que respetar la institucionalidad y aceptar cuando el CNE diga: este es el presidente del país, estos son los diputados y estas son las corporaciones municipales. Ya Honduras se hartó de los bochinches, ya Honduras se hartó de las confrontaciones derivadas de los políticos. Honduras quiere respeto a la institucionalidad y la institucionalidad la representa en el CNE en este momento, gane quien gane. Tenemos que aceptarlo, En un mensaje en su cuenta de X, el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, alertó que la democracia en Honduras está en tela de juicio, por lo que pidió defender la independencia del Consejo Nacional Electoral, porque los ojos están puestos en este país centroamericano. De manera textual, el alto funcionario escribió que el presidente Donald Trump ha dejado claro que la democracia está en tela de juicio en estas elecciones en Honduras. El pueblo hondureño merece que se respete su voluntad y se escuche su voz. Todos los partidos deben defender la independencia del Consejo Nacional Electoral para garantizar la total transparencia y el correcto recuento de cada voto y acta. Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras, posteó Landau. Bueno, mira, y Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, si gana Narria Fura, que lo celebre. Si gana Salvador Narrala, Donald Trump y el Landau tienen que aceptar que esa fue la decisión del pueblo. La decisión del pueblo canalizada y dicha por el Consejo Nacional Electoral. Sí. Yo espero que los Estados Unidos, si no gana Tito Adfura, no diga que la elección de Honduras fue alterada y corrupta. Yo eso espero de Estados Unidos, como la democracia referente en el mundo. Que si no gana el candidato de la simpatía de Donald Trump, admita que el pueblo se pronunció de otra manera. Y pediría también que si gana Narria Fura, los liberales asuman que el pueblo se pronunció a favor de Narria Fura, porque el Partido Nacional tiene un voto duro
y que además los mensajes de Donald Trump alteraron el panorama electoral. Pero al final todos teníamos la discrecionalidad de aceptar o no lo que Donald Trump pidió. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, se lo dice este humilde presentador de Televicentro en Honduras. Nada que ver con la influencia de los presentadores de ABC, de NBC, de CNN y todas esas cadenas gringas. Si no gana Tito Afura y el CNE de Honduras dice que ganó Salvador Narrala, Trump y su equipo tienen que admitirlo, que la institución que maneja el sistema electoral de Honduras canalizando los votos dijo, ganó Narrala. Y los liberales, si es Afura el que gana, por la disciplina partidaria de los nacionalistas o porque influyó Trump, los liberales tienen que aceptar también la derrota. Esto es democracia, por favor, por favor. Punto final a este asunto. Que no primen los sentimientos subjetivos que quieren enredar más al país. Suficientes enredos hemos tenido en las últimas décadas como para que los toleremos. Ya no los toleramos. Ya queremos un gobierno que aprenda de los errores de los que los antecedieron para empezar a construir una Honduras que salga de lo hondo, que flote y que merezca su situación u ubicación geográfica como un país que puede salir adelante. Ahí me quedo. Tras las elecciones, el indicador de riesgo país está disminuyendo por menos incertidumbre política, representando una reducción en las tasas de interés para el crédito que obtiene el Estado y los bancos en mercados internacionales. Economía Hoy es presentada por Cemento Bijao. Construir con calidad no es un gasto, es una inversión que garantiza tu seguridad. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. En los últimos 3 días, el riesgo país ha disminuido en 36 puntos básicos, ubicándose en 2.47%, y los bonos soberanos se han recuperado en los mercados internacionales, una primera señal de alivio financiero tras las elecciones. El inversionista nacional extranjero ha recibido con muy buen sentir este cambio de políticas públicas en el país. Y eso apunta a que va a haber una reactivación del crédito, de inversionistas que van a ver a Honduras una vez más como un país razonable, no como un país donde hay relajos. Del lado del sector privado ven este cambio como una oportunidad para financiarse a menores tasas de interés que permitan reactivar proyectos que están en pausa por la tensión política y atraer nuevas inversiones. Estos índices nos favorecen porque inclusive los bonos que tenemos nosotros mejoran, bajan los intereses, pueden bajar los intereses y esto favorece al país en general y ayuda mucho a que la inversión extranjera tenga mayor confianza. Ahora el desafío es mantener la estabilidad política y una buena gestión de la deuda para que el riesgo país siga bajando, pero si regresan las confrontaciones, los mercados lo van a cobrar de inmediato. En ese sentido, es muy importante mantener tanto la estabilidad política, un buen manejo y prudente del endeudamiento público, de la política fiscal, la estabilidad macroeconómica de Honduras. Del lado del sector privado ven este cambio como una oportunidad para financiarse a menores tasas de interés que permitan reactivar proyectos que estaban en pausa y atraer nuevas inversiones. La declaratoria de elecciones será fundamental para consolidar la confianza y también que el gobierno que asuma diseñe políticas que convenzan al inversionista. Sara Carranza, Telenoticias. En nuestra sección de educación financiera le recordamos que si está pensando en elegir o invertir en un producto financiero sostenible, puede formular las siguientes preguntas a la empresa o persona que lo asesora. Educación financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Cuáles son las diferencias entre un producto con características de sostenibilidad y un producto sin características de sostenibilidad? ¿Qué opciones tengo para invertir de manera sostenible?
La inversión seguro de vida propuesto se ajusta a mis preferencias de sostenibilidad. ¿En qué otros aspectos debo fijarme a la hora de invertir o elegir una póliza o seguro de vida? Este mensaje lo acaba de divulgar el candidato del Partido Nacional, Narria Fura. El pueblo hondureño ha demostrado su civismo, amor por la democracia y compromiso con la libertad. Siempre he sido firme y claro en mis posturas y sin ataques. Hoy no será diferente, no saldré a decir incoherencias ni alimentaré la incertidumbre. La estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Pido serenidad, es cuestión de tiempo. El CNE dará los resultados finales. Sigamos adelante con fe, unidos con el propósito de darle a nuestra gente más oportunidades y un futuro mejor. Dios bendiga a Honduras. Un mensaje muy maduro de Tito Afura. Sí. Mensaje muy maduro de Tito Afura. La estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. A mí me encantaría que Salvador Narrala, a esta altura del proceso electoral, manejara ese mismo discurso. La estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Lo que quiero decir es que si el CNE nos dice, ganó Narria Fura, lo aceptemos. Que si el CNE nos dice, ganó Salvador Narrala, lo aceptemos. Esa es la institución que maneja el proceso electoral de Honduras y en la que hay que creer. Hondureños, dejemos los ruidos. Y cuando el CNE diga, este fue el que ganó la presidencia, estos son los designados presidenciales, estos son los diputados, propietarios y suplentes, estas son las corporaciones, aceptemos la institucionalidad. El día que aceptemos la institucionalidad como órgano independiente, ese día estaremos construyendo Estado de Derecho. Hondureños, vivimos momentos complejos. Y Donald Trump, si no gana Narria Fura, admitir que los hondureños tienen independencia en el voto. Y aunque él dijo que votaran por Tito Afura, y los resultados del CNE dicen que ganó Narrala, que Estados Unidos lo acepte también, como el referente de la democracia. Hondureños, ya viene la Navidad. Tenemos que ponernos en modo navideño y sobre todo, tenemos los hondureños que empezar a reconstruir nuestra patria, indistintamente del que diga el CNE que ganó. Internalicemos eso en nuestros corazones y en nuestros cerebros. Que viva la institucionalidad. Y el CNE en este momento está demostrando, indistintamente de que haya un consejero que dude, hay dos damas que están diciendo, les prometemos que la voluntad del pueblo será respetada. No nos hagamos bolas ni compliquemos más de la inestabilidad que hemos tenido en las últimas décadas. Tenemos la obligación de respetar los resultados del CNE, no importa el que gane. Seguimos con el noticiero líder de Honduras. Sectores de la sociedad civil cuestionan a quienes, pese a la alta participación y civismo mostrado en las recientes elecciones, intentan desconocer los resultados alegando falta de legitimidad. Señalan que algunos sectores que resultaron derrotados estarían promoviendo caos y desorden, argumentando una supuesta intromisión del presidente estadounidense Donald Trump en el proceso electoral hondureño. Quien después de la demostración cívica de los hondureños en el reciente proceso electoral esté pensando en revolver el agua para alegar falta de legitimidad del resultado de las urnas, o aún anda de farra o está desquiciado, dicen sectores de la sociedad civil. Y que a mí me parece loco y descabellado incluso hablar de anular el proceso. Eso sería en el hipotético, que lo veo en 0.1%, lo veo descabellado y sería un insulto para el pueblo hondureño. Y es que trasciende que los que se llevaron la peor parte de la voluntad popular estarían cocinando la idea de sembrar caos y desorden con la excusa de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se entrometió y contaminó todo el proceso de libre sufragio. Pero si en este momento quieren de alguna forma afectar lo que ya pasó este domingo,
creo que sería un suicidio político. La preocupación, dicen desde el Partido Nacional, es que la versión más radical del partido en el poder recoge el descontento del conteo de infarto en la papeleta presidencial y sume más voluntades a su proyecto de nulidad de las elecciones recién pasadas. Eso es peligroso, que Salvador Narrala, con esa emotividad que tiene, vaya a caer en las garras de Libre. Es sumamente peligroso. No es posible que Narrala diga ayer que iba arriba, que el CNE es lo máximo, y que hoy, que va abajo, diga que hubo fraude y votos rurales. Nuestra alianza es con el pueblo hondureño, lo demostramos. Si hubiésemos querido alianza electoral, lo hubiéramos hecho antes del proceso electoral. Nosotros la rechazamos, nosotros criticamos, a este gobierno lo venimos criticando desde el día 1. Versiones sensatas sugieren al liderazgo de los dos partidos que se disputan voto a voto la presidencia de la República, que vean a su alrededor y se den cuenta que no están solos y que los ojos de la comunidad internacional siguen de cerca el desenlace de este proceso electoral. Comunidad internacional, observadores, los diferentes países, ¿no?, que están siguiendo de cerca el proceso electoral. Las Honduras deben de pensarlo, tanto la autoridad electoral como los partidos políticos y cualquier grupo de choque, antes de salir y querer boicotear el proceso. Por ahora las voces disonantes luego de las elecciones generales son muy pocas, pero saltan las preocupaciones que se pueda revolver el agua por este lento y dudoso proceso en la transmisión de resultados electorales. Ulises Aguirre, Telenoticias. El voto de castigo en el 2025, como en el 2021, no solo golpeó al partido en el poder, antes al Partido Nacional, también dejó en evidencia a las organizaciones sociales que se politizaron y abandonaron su independencia durante estos 4 años, enfrentando ahora una crisis de credibilidad que podría costarles su existencia. El pueblo hondureño no solo envió un mensaje al partido en el poder, es que ya lo hizo con los nacionalistas en el 2021 y con los liberales en su momento, y también de manera indirecta a las organizaciones sociales que durante esos 4 años abandonaron su independencia para alinearse al oficialismo. Expertos lamentan que Libre utilizara a algunas de ellas para legitimar su agenda y obtener respaldo político. Y no es malo incidir, no es malo dialogar con el gobierno, sin embargo es importante también mantener un tema sin política, es decir, realmente mantenerse en su bandera de la lucha social por el tema que estén desarrollando sin necesidad de apegarse entonces a los discursos de gobierno, como hicieron algunas organizaciones en temas particulares. Diversos gremios obreros, dirigentes magisteriales y defensores de derechos humanos y de mujeres salen salpicados al plegarse a una sola línea política. El pueblo esperaba que defendieran sus causas, no los intereses de un partido, señala este dirigente obrero, quien incluso se distanció de Libre al ver que las luchas sociales tomaban otro rumbo. Es un error plegarse en una sola línea de un determinado partido político, porque al final de cuentas, cuando cambian las cosas, cambia también la situación para esas organizaciones y se revierte esos procesos negativos. Yo creo que el movimiento sindical debe de mantenerse siempre independiente. Mientras algunas organizaciones se acomodaron al poder, otras mantuvieron su voz crítica, denunciando corrupción sin importar de dónde viniera, señalan los consultados. Son estas las que conservan intacta la confianza ciudadana. Este debe ser un llamado a la reflexión para que siempre mantengan sus posturas conforme a los ideales que defienden. Siempre en contra de la corrupción, siempre a favor de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, siempre a favor de los derechos de los empresarios, que también hemos visto que hay empresarios que se coluden también con un sector de un partido político a fin de poder buscar un interés personal. Debemos de primar los intereses generales del pueblo hondureño. Con un cambio de gobierno en el horizonte, estas organizaciones enfrentan un punto decisivo, recuperan su independencia o corren el riesgo de quedar en la irrelevancia. La ciudadanía ya demostró que castiga también a quienes traicionan su misión. Carolina Martínez, Telenoticias. En las 2 últimas elecciones generales, incluida la del 2025, el pueblo hondureño dejó claro que ya no vota tanto por afinidades políticas, sino por hartazgo. Las urnas se convirtieron en el principal mecanismo de castigo contra los gobiernos que fallaron o abusaron del poder. Hoy esa tendencia vuelve a evidenciar a la clase política y si no ponen a la ciudadanía como centro, el voto de castigo seguirá marcando la ruta.
En Honduras, el voto ya no es un acto de esperanza, se ha convertido en un mecanismo de castigo. En las 2 últimas elecciones generales, el pueblo hondureño ha demostrado que cuando un gobierno falla, traiciona sus promesas o abusa del poder, la respuesta llega contundente en las urnas. El pueblo hondureño ciertamente, en las elecciones generales anteriores y en esta, dieron un voto de castigo, porque el nivel de tolerancia a la corrupción, a la impunidad, a la falta de palabra de los políticos ahora es muy baja. Y este es un mensaje muy claro: si usted se para en un ladrillo y se marea, si no cumple con sus promesas, si genera expectativas muy altas, llega a la presidencia y no las cumple, si nos miente, entonces le vamos a dar un voto de castigo. Esta entrevistada recordó que en 2021 la población castigó 12 años de corrupción, imposiciones y crisis institucional. Y ahora en el 2025 el mensaje se repitió con la misma fuerza. Cuando un gobierno se aleja de las mayorías y se encierra en sus propias pugnas, el ciudadano responde donde más le duele a los políticos, en la papeleta. Castigó al gobierno de Xiomara Castro en esta ocasión. Aunque la presidenta diga que cumplió, incluso que superó las expectativas, aunque diga que hizo 1 en 1000 sacrificios, la población habló. Ya sean Arias Fora o Salvador Narrala, quienes entren al poder en el próximo año, tienen que entender que el pueblo no quiere más corruptos. Tienen que depurar sus filas, tienen que poner gente proba, íntegra y con perfiles idóneos para los cargos. Para este sociólogo, Honduras ha entrado en un ciclo donde el voto de castigo pesa más que la lealtad partidaria. Opina que la gente ya no vota por un proyecto, sino contra aquello que la decepcionó, y que esa conducta legítima y democrática de exigir cuentas es desestimada por muchos políticos. Para la mayoría no es tan importante la transformación, los cambios y la mejora de las condiciones de vida de la población, sino el poder. Como quiera que sea, el poder genera condiciones agradables y el poder atrae. Y es más fuerte el poder que el deseo y la convicción de hacer las cosas bien para recuperar la democracia y para vivir en tranquilidad. Para los analistas, la élite política debe hacer una lectura correcta de la situación, empezar a autocriticarse, reinventarse y depurar sus filas para no cometer los mismos errores del pasado que solo les deja el repudio y la decepción del pueblo hondureño. Las últimas 2 elecciones generales han dejado una clara lección. El voto de castigo se ha convertido en el principal regulador democrático del país. Para el pueblo, el poder ya no se hereda ni se impone. Se gana cumpliéndole a la gente, y si la clase política no entiende eso, seguirá pagando las consecuencias en las urnas. Gabriela Lobo, Telenoticias. Y la Red por la Equidad Democrática en Honduras ha emitido el siguiente comunicado. Un poquito larguito. Vamos a irnos a la parte toral, al punto 3. La Red H lanza un mensaje directo a los actores políticos. No jueguen con fuego, declararse ganador sin resultados oficiales, gritar fraude sin pruebas o usar el miedo para movilizar a la gente es irresponsablemente y peligroso. El liderazgo no se demuestra incendiando las calles ni reventando la confianza en las instituciones cuando no conviene, sino exigiendo claridad y al mismo tiempo evitando discursos que dividan y confronten. El pueblo ya dio un ejemplo de altura. Ahora los liderazgos deben estar a la altura del pueblo. El electorado le ha dado al Partido Liberal y al Partido Nacional una nueva oportunidad para renovarse y fortalecer su aporte al país. Honren esa confianza iniciando esta etapa con una visión constructiva, compromiso democrático y acciones que reflejen su voluntad de avanzar hacia una política más responsable y cercana a la ciudadanía. Y el 4 es más contundente. La posición de la red es contundente. La voluntad popular expresada en las urnas no se negocia. El resultado que surja de un escrutinio completo, transparente, auditado y ajustado a la ley debe ser respetado por todos, sin excepción. Y está bien el mensaje que le envían al CNE. Demandamos al CNE concluir el conteo dentro de los plazos legales, informar cada paso con claridad y garantizar que cualquier impugnación se procese por la vía institucional. Vamos a una nueva pausa en el Noticiero Líder.
El exdiputado mirense Okelí ha sido condenado en Estados Unidos este día a 21 años, 6 meses de prisión. ¿Por qué? Si no lo recuerdan, ya lo sabrán aquí en el Noticiero Líder. Antes de desarrollar esta noticia, ante la falta de artículos tallados en madera, surge en la ciudad de Comayagua Talladores Comayagua Colonial, un emprendimiento administrado por una pareja que con dedicación ofrece al cliente productos de calidad. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Cuando de moldear se trata, en Comayagua existe un taller de madera que elabora acabados a su gusto, como baúles, joyeros, puertas, muebles y por supuesto carpintería en general. Trabajamos con lo que es puertas, muebles, placas, portallaves, muebles de todo lo que usted quiera. Si usted quiere una dedicatoria tallada también se le puede hacer, o una pintura. También tenemos un kiosco ubicado en el Parque San Francisco donde tenemos trabajo ya terminado. Este negocio surgió de la necesidad que había en la ciudad de elaborar productos de madera, ya que no se contaba con suficientes talladores. Bueno, esto surgió a través de que mi esposo estudiaba en el Guaymura, hizo un trabajito, le gustó y fue haciendo más piececitas, y de ahí fue a un souvenir que ya no está el don ya. Ahí aprendió más y fue aprendiendo más y ahora él es tallador. Recuerde, si usted quiere un molde a su gusto, Tallado Comayagua Colonial le atiende. Desde la Antañona Comayagua para TN5 Estelar informó Sandra Pérez. Actualizamos los resultados electorales aquí en el Noticiero Líder de Honduras. TN5 Estelar de la Corporación Televicentro. Vemos en pantalla a la candidata del Partido Libertad y Refundación con 538.190 votos que representan el 19.31%. El candidato del Partido Nacional, Nasri Afura, con 1.120.416 votos que representan 40.20%. Y Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, con 1.099.906 votos que representan 39.47%. Y si el debate entre nacionalistas y liberales es que Tito subió porque canalizó el CNE departamentos que históricamente han sido nacionalistas, los liberales tienen la confianza que hacen falta escrutar votos, algunos votos del departamento de Cortés, Lloro y algún otro departamento que históricamente ha predominado el liberalismo. Mientras el debate sea ese, bienvenido el debate, no los ruidos. Bienvenido el debate responsable, no los ruidos. Esta es la actualización, la que ven en pantalla. Esta es la actualización. En este momento, Tito Afura va adelante. ¿La diferencia es de cuánto? No, la diferencia es de 20.510 votos. Esa es la diferencia. Bueno, cuando entramos era 23.000, ha bajado a 20.000 ahora. 20.500, sí. Bueno, este es un proceso atípico, ¿eh? Sí, totalmente. Este es un proceso estrecho. atípico. Y yo soy de los que creo que quien lo alteró fue Trump. Yo creo en eso, fíjate que Trump influyó mucho. Yo creo en eso, que Flon influyó mucho en esto que estamos pasando. Pero bueno, al final los hondureños, sin importar lo que dijera Trump, teníamos nuestra decisión en las manos. Así es, y fuimos a las urnas. Y fuimos a las urnas. Por eso he dicho, si no gana Tito, Trump tiene que tragarse la flema y aceptar que el hondureño es independiente y vota como quiera. Pero si gana Tito, fue la decisión del pueblo hondureño. Sí. Fue la decisión del pueblo hondureño. Esa es la democracia. Esta democracia nuestra, atípica y influenciada por un poder que no lo podemos desconocer. Estados Unidos. No podemos desconocer. Y Trump no ha hecho eso con Honduras. Sí, Trump se ha metido en Europa, Trump se ha metido en Asia, Trump se ha metido en África. Es la personalidad del presidente de Estados Unidos.
Y hasta eso tenemos que tolerar la personalidad de Donald Trump y su forma de ver el mundo. Así son las cosas. El sector de la micro, pequeña y mediana empresa es el motor fundamental de la economía hondureña, por lo que el sector bancario le apuesta a su desarrollo a través de 309,000 créditos por un monto que supera los 167,000 millones de lempiras, según las cifras de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. El objetivo del sistema bancario es ser un facilitador del crédito a quienes emprenden y sostienen los negocios locales, apoyándoles con capital de trabajo, compra de insumos, ampliación de inventario, maquinaria o mejora de sus locales. La banca también ofrece medios de pago y soluciones de cobro que facilitan las ventas de los micro y pequeños empresarios. Miren, vamos a divulgar esta información transmitida por el CNA a través de sus cuentas de redes sociales, porque hoy he tenido una información que me preocupa. Y atento, Nelson Licona, Nelson Castellanos, ambos los conozco. Nelson Castellanos es el presidente de la Asociación de Municipalidades de Honduras, de la MON. Nelson Licona, hace algunos días la presidenta, el mismo CNA lo nombró en un puesto muy importante. Pero hoy Gabriela Castellanos ha escrito esto. En un firme compromiso con la transparencia y la democracia, el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, realiza un conteo independiente para procesar las copias digitales de las actas electorales de las juntas receptoras de votos a través de un sistema diseñado tecnológicamente por la empresa eVoting. Además, se cuenta con el acompañamiento de Transparencia Electoral, un organismo independiente que evalúa y certifica las distintas etapas del sistema. El objetivo del CNA es brindar a la ciudadanía una verificación independiente de los resultados y fortalecer la confianza pública. El trabajo que realiza el CNE no debe considerarse no debe considerarse como una proclamación de resultados electorales, ni suplanta el papel que legalmente le corresponde al CNE. Para consultar los datos, y muestra ahí el siguiente enlace. Mira, he tenido información, no voy a decir que confiable, pero he tenido información de fuentes serias. Que intentan descabezar a Gabriela Castellanos del CNA. He tenido información seria que intentan descabezar en las próximas horas a Gabriela Castellanos del CNA. Esta icónica luchadora anticorrupción que ha jugado un papel importante e independiente indistintamente del gobierno. Lo hizo en el periodo de Juan Orlando Hernández, lo hizo en el periodo de Xiomara Castro. Y lo hago para advertir a Honduras. He tenido información de que se intenta descabezar a Gabriela Castellanos en las próximas horas del CNA. Nelson Licona, lo conozco desde hace muchos años. Y cuando llegó al CNA, aquí lo entrevistamos y nos dijo: Renato, llego para complementar el combate anticorrupción de Gabriela Castellanos. Me lo dijo Nelson Licona. Conozco a Nelson Castellanos. Su hermano, que es diputado, hace algunos días admitió la derrota y dijo: fallamos en esto. En nombre del pueblo hondureño y de la democracia hondureña, a ambos les digo, espero que la información que me ha sido transmitida hoy de que intentan descabezar a Gabriela Castellanos no sea una realidad. Las coyunturas políticas son como son, pero espero que ellos, conscientes de que Honduras ha fracasado en mucho por la corrupción, nos demuestren que no son cómplices de la coyuntura y que no es cierto que intenten descabezar a Gabriela Castellanos en las próximas horas. Yo espero de Nelson Castellanos
y de Nelson Licona, la seriedad con que los he conocido. Mira que me están escribiendo en este momento sobre esta temática. Durante este reciente proceso electoral, el Consejo Nacional Anticorrupción, en un firme compromiso con la transparencia y la democracia, ha realizado un conteo independiente para procesar las copias digitales de un 75% de las actas electorales de las juntas receptoras de votos. Esto lo realizó a través de un sistema diseñado tecnológicamente por eVoting. Además, contó con el acompañamiento de Transparencia Electoral, un organismo independiente que evalúa y certifica las distintas etapas del sistema. Y es el objetivo del CNA brindarle a la ciudadanía una verificación independiente de los resultados y fortalecer la confianza pública. El trabajo que realiza el CNA no debe considerarse como una proclamación de resultados electorales ni suplante el papel que legalmente le corresponde al CNE, pero sirve para observar el proceso electoral. Nelson, te conozco desde los tiempos de Diógenes Cruz, tu gran amigo Diógenes Cruz, el gran comentarista, histórico comentarista deportivo de Honduras. Nelson, te conozco y creo que sos una persona con buenas intenciones. No resientan la coyuntura política en este momento, indistintamente de su afinidad política y los resultados que se han producido, en cometer un gravísimo error. Esta señora, Gabriela Castellanos, ha sido una luchadora incansable anticorrupción. Lo ha demostrado, lo ha demostrado. Lo demostró en gobierno de derecha y lo demostró en gobierno de izquierda. La gente está con lupa viendo el comportamiento postelectoral de algunas caras, de algunos liderazgos. Hoy el comentario es la destitución de Esponda por un pensamiento de él favoreciendo a su esposa. El ministro de Educación lo destituyeron. Al final yo no sé si quien lo destituye es la presidenta o es Mel, pero obviamente debe ser la presidenta porque es la que tiene el mandato. Pero pudo haber influencia. Eso al final sí importa, claro que importa. Pero es que hay muchas reacciones postelectorales que son incoherentes. Y yo esperaría que Nelson Licona y Nelson Castellanos sean coherentes con lo que prometieron, que la llegada de Nelson Licona no era para destronar a Gabriela, sino para fortalecer el trabajo anticorrupción de Gabriela. Yo espero que las coyunturas políticas del momento no nublen la mente ni de Nelson Castellanos ni de Nelson Licona. Los estoy intentando comunicar para que den su versión. Sigamos. En otra información, un juez en materia de criminalidad organizada dictó sobreseimiento provisional para Carlos Salomón Fonseca, representante de la empresa que transportó el material electoral en las elecciones primarias del 9 de marzo. La Fiscalía lo había acusado por fraude, alegando fallas en el servicio de traslado de maletas electorales. Él fue acusado por el delito de fraude, esto en relación al traslado de maletas electorales durante las elecciones primarias celebradas en marzo recién pasado. En esta ocasión pues no se encontró responsabilidad penal, por esta razón se ha dictado un sobreseimiento provisional. Cabe señalar que el Ministerio Público tiene 5 años para incorporar nuevos elementos, pero también pueden interponer recursos de apelación y para eso tienen 3 días. Tras revisar las pruebas, el juez concluyó que no existen elementos suficientes para mantener cargos en su contra, quedando Fonseca desligado de responsabilidad penal, mientras la investigación continúa en sede administrativa. La decisión cierra por ahora uno de los capítulos más polémicos del proceso primario, marcado por retrasos logísticos y cuestionamientos operativos. Midense Oquelí, condenado a 21 años y 6 meses de prisión en Estados Unidos por diversos delitos. La justicia de Estados Unidos vuelve a exhibir la profundidad de la narcopolítica hondureña. En Nueva York, el exdiputado liberal Midense Oquelí Martínez Turcios fue condenado a 21 años y 6 meses de prisión por conspirar para enviar cocaína a territorio estadounidense. Los expedientes señalan que Midense Oquelí recibió más de $1 millón en sobornos de los cachiros entre 2004 y 2014, usando su investidura de diputado
Estado para brindar protección política, facilitar cargamentos y abrir rutas seguras al narco. El juez estableció que Martínez Turcio fue pieza funcional para la estructura criminal. Se suponía que iban a tener un nombramiento él en un cargo de mucha relevancia como era la Secretaría de Seguridad, como subsecretario de Estado. Imagínese usted la información que se podía manejar ahí, lo delicado que es. Imagínese usted que lo hubiesen nombrado de repente también en una Secretaría de Defensa. Midence Oquelí, quien fue extraditado en 2023, se suma ahora a la lista de exfuncionarios hondureños condenados en Estados Unidos, casos que comparten un mismo patrón: uso del poder público para blindar operaciones del crimen organizado. Durante el juicio, testigos detallaron pagos a figuras de los principales partidos políticos en Honduras para asegurar protección, demostrando que la corrupción política no fue incidental, sino un mecanismo para sostener el tráfico de cocaína por más de una década. Es una pena para el país y para los hondureños honestos, que de una u otra forma luchamos para engrandecer a Honduras. Pero esta es una vergüenza para la clase política también, para que aquellos que hicieron que estén pendientes y los nuevos que van a ingresar para la gobernanza de Honduras realmente pongan las barbas en remojo. La sentencia para Midence Oquelí confirma lo que Honduras no ha podido enfrentar por sí misma, que mientras la impunidad siga siendo la regla, será un tribunal extranjero y no nuestro sistema de justicia el que termine castigando a quienes traicionaron al Estado. Y ante la endeble institucionalidad y el no tener políticas claras o fuertes y rigurosas para el combate de la criminalidad organizada, se ha venido instrumentalizando el territorio nacional y ha permeado la clase política hondureña. Cada vez que un político o un sujeto activo de la política es enjuiciado y condenado en cortes de Estados Unidos, se cimbronea a la clase política y expone cómo el crimen organizado se ha infiltrado en la misma. Midence Oquelí cae hoy en Nueva York, pero la herida, la pena queda aquí, en el país y en sus ciudadanos. Hasta que Honduras no depure su política y su justicia, seguirán siendo otros países quienes revelen y castiguen lo que nosotros no hemos querido enfrentar. Vicente Turcios, Telenoticias. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia recibió este jueves 2 nuevas solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos, supuestamente dirigidas contra los hondureños Joaquín Alvarado y Zacarías Antúnez Padilla, señalados por delitos de abuso sexual y asesinato. Son ciudadanos hondureños aparentemente, ¿verdad? Eso se estará corroborando una vez que estas personas sean habidas y toda la documentación ya a detalle sea igualmente presentada por parte de los cuerpos de seguridad una vez que se les dé captura. El Pleno designó jueces naturales para conocer los casos y decidir sobre la admisión y captura, celebrar audiencias una vez que los solicitados sean habidos, conforme al auto acordado que regula estos procesos. Los mecanismos de extradición con Estados Unidos siguen vigentes al superar la incertidumbre que creó la denuncia del tratado hecha por el actual gobierno. Este jueves, la Dirección General de la Policía Nacional puso a disposición de la Agencia Técnica de Investigación Criminal a 4 policiales asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención UMEP 11 del Progreso Lloro, identificados como Josué Gustavo Zelaya, Jenny Nayeli García Hernández, Jared Saraí Huete y Walter Obed Ventura, acusados por un caso de violación agravada y privación ilegal de la libertad en perjuicio de una joven. Y en el caso de Josué Gustavo Zelaya Ortiz, se le asocia también o se le acusa por el delito de violación, puesto que ingresó a la celda donde estaba retenida la joven y abusó sexualmente de ella. A finales del pasado octubre, 3 de los agentes detenidos requirieron a la joven en Santa Rita Lloro, a quien trataron de manera degradante y la trasladaron a la sede policial del Progreso, en cuyo recinto repitieron los malos tratos y en hora de la madrugada el agente Zelaya Ortiz ingresó a la celda y le dijo: "Sí, así te quería ver, flaca". Se acercó y abusó de ella. Luego llegó la policía García Hernández, cerró con candado la celda y le dijo a la joven: "Aquí no ha pasado nada".
La noche del miércoles el car wash El Cablote se convirtió en escena del crimen de la pareja integrada por Samuel Ramos y Lilian Meléndez, propietarios del negocio ubicado en el sector de Río Blanco. Los cuerpos se ingresaron a medicina forense, donde este jueves sus parientes indicaron desconocer las causas de este hecho, que según versiones fue ejecutado por individuos que se conducían en motocicleta. Nosotros siempre esperamos y confiamos en las autoridades, en que ellos harán su trabajo, ¿verdad? Siempre ellos están completamente capacitados para hacer todo lo que ellos pueden hacer y de ahí dejarlo absolutamente todo en manos de Dios, y todas las personas que estén pasando por esto, pues les mando muchas fuerzas porque yo sé que es bien difícil esto. Este suceso, más el hallazgo este jueves de un cadáver encostalado a orillas de una transitada calle, el segundo en una semana en San Pedro Sula, genera preocupación entre algunos sanpedranos que consideran que esta manera de operar es propia de grupos criminales, situación que según las autoridades se investiga. Casos atípicos que estamos investigando porque son situaciones que nos estaban presentando en las últimas semanas. Sin embargo, ya la situación de tener una persona encostalada en el sector del Boulevard del Este, sumado al ataque que se presentó la noche de ayer, que por la dinámica nos indica que están generados por estructuras de la delincuencia organizada, posiblemente maras y pandillas. Nos obliga como institución a generar los mecanismos no solamente de investigación para determinar quiénes son los responsables materiales o intelectuales de los crímenes, sino también prevenir este tipo de ataques. Pese a estos crímenes, datos del Sistema Estadístico Policial CEPOL registran que en comparación con el 2024, la cifra de homicidios en el país es menor. En los primeros 3 días de diciembre se reportan 19 homicidios, sumando 2.115 desde enero, con una diferencia de al menos 300 con el año anterior. Esta defensora de los derechos de la mujer lamenta que entre las víctimas figuren más de 230 mujeres. Se queda en la muerte, pero en realidad eso afecta el futuro de niños, de niñas, afecta también a las familias que tal vez son sostenidas por esa persona que mataron, por esa persona que asesinaron de forma violenta. Según registros, en el país cada día se están reportando al menos 6 homicidios. La sorpresiva destitución del secretario de Educación Daniel Esponda marca un giro inesperado en la recta final del gobierno Castro. Analistas advierten que tras la derrota electoral y las tensiones internas, el oficialismo debe garantizar una transición seria y responsable. Este es el clima político que acompaña las últimas semanas antes del cambio de mando. La transición de este gobierno al próximo arranca por terreno escabroso y la repentina destitución del secretario de Educación Daniel Esponda, a mes y medio del cambio de mando, profundiza las dudas sobre la seriedad y madurez con que el oficialismo conduce sus últimas horas en el poder, según este analista. Cuando uno mira estas actitudes de último momento, uno se pregunta entonces que en este momento no existe esa responsabilidad suficiente para poder estar delimitando este nuevo camino de transición en el gobierno de la República. La administración Castro no toleró que Daniel Esponda felicitara a su esposa, la diputada liberal Eric Urtecho, por su reelección en Gracias a Dios, un departamento que aseguró ha sufrido un abandono histórico de todos los gobiernos, incluyendo el actual y el de Manuel Zelaya. Pero ni la debacle electoral, ni las tensiones internas que comienzan a reflejarse en el gabinete pueden empañar un compromiso democrático que exige estabilidad, advierte este analista, para quien el gobierno debe garantizar una transición ordenada y responsable. Acepten que deben entregar el poder, que deben entregarlo transparentemente y que deben hacer uso de todas las herramientas a disposición para que exista la totalidad de la información. De hecho, ya varios funcionarios han reconocido que la voluntad popular no les favoreció en las urnas, por lo que lo más responsable es apostar por una transición pacífica y sin contratiempos. Queda claro que la derrota nunca es fácil de asimilar, pero aprender a perder también es parte de la democracia, afirma la designada presidencial Dori Gutiérrez, al recordar que el traspaso de mando exige madurez política y respeto a la voluntad popular. Porque así toca y porque así debe ser y porque pues tenemos que aprender a ganar y tenemos que aprender a perder. Lógicamente, si yo sé que perdí en mala lid, yo voy a defender mi posición. Pero si los otros me demuestran que ellos ganaron en buena lid, no queda más que aceptar.
Al final, la democracia exige lo esencial: respetar el veredicto de las urnas y entregar el poder con la serenidad que el país merece. La marcada diferencia de votos que se contabiliza en favor del actual alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, tiene su razón de ser, indican representantes de algunos sectores de la ciudad que consideran que es un buen político, en mención a que sabe aprovechar el espacio público, y esto combinado con otros atributos le ha valido en parte que nuevamente los sanpedranos le adjudicaron un voto de confianza. Con una diferencia que supera más de 100.000 votos al de sus oponentes del Partido Nacional y Libertad y Refundación, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, desde ya celebra su reelección. En parte atribuye la victoria a que durante su gestión fue un alcalde más de cercanía con el pueblo que de oficina. A la hora de votar, el sanpedrano es muy exigente, y hoy estamos viendo que cuando los líderes del pueblo son cercanos a su pueblo, que no viven encerrados en una oficina con aire acondicionado, que están trabajando con el pueblo está dispuesto a apoyarlos. Esto, en combinación con ser un buen político, indica este exdiputado, fue respaldado por los sanpedranos. Además, hay otros factores. Don Roberto definitivamente que es un buen político, sabe aprovechar mucho el espacio público, sabe desarrollarse en él, es una persona muy campechana, muy amena, que logra contactar con las personas, y ese es uno de los componentes, pero también la competencia, desafortunadamente para los otros partidos y afortunadamente para don Roberto, era casi nula realmente. Teníamos dos personas que no encajan dentro del perfil que busca el sanpedrano. Este empresario manifiesta que si el pueblo le dio el voto de confianza es porque lo percibe como un buen alcalde y ahora tiene la oportunidad de demostrarlo aún más. Creo que él tiene una facilidad para comunicarse y para conectar con las personas, y eso es bien importante. A veces uno puede tener un discurso bastante elevado, lo cual es necesario en el pensamiento y en la aplicación de proyectos para la ciudad, pero guardar esa cercanía en la comunicación con las personas. Al final hay que tener un equilibrio entre esa virtud de la comunicación, pero también con la demanda que tienen importantes obras de desarrollo para San Pedro Sula. Y cuando se habla de obras se requieren varias, dice este ex vicealcalde del municipio, por lo que ahora esperan que se ejecuten. Así que pues tiene hoy el alcalde Contreras la oportunidad de hacer lo que no pudo hacer en este primer periodo, y ahora verdaderamente romper el mito de que siempre los segundos oportunidades terminan siendo peores que las primeras. Entonces que él rompa ese mito. Pocas veces se ha registrado un amplio margen de votos como el que se contabiliza hasta este momento en favor de Contreras, quien ha dicho que su proyección al finalizar el conteo es superar los 200.000 votos. El candidato de Libre para la alcaldía de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, fue castigado en las urnas y quedó en un lejano tercer lugar. Analistas señalan que su imposición dentro del partido y su historial judicial marcado por procesos de corrupción terminaron pesando más que los beneficios de la amnistía que lo trajo de vuelta al país. El candidato de Libre a la alcaldía de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, fue castigado en las urnas y quedó en un lejano tercer lugar. Desde la sociedad civil señalan que el resultado es por su imposición dentro del partido y su historial judicial marcado por procesos de corrupción. Apostar por un candidato beneficiado por amnistía terminó siendo un error estratégico. Oscuro, ¿verdad?, a nivel de transparencia y legalidad. Recordemos que el candidato en San Pedro Sula por parte de Libertad y Refundación gozó de los beneficios de la ley de amnistía establecida en el 2022. Esto obviamente iba a tener una repercusión. Padilla Sunseri regresó al país tras 8 años prófugo, después de ser condenado por abuso de autoridad. Incluso llegó debilitado a la contienda. No pudo votar porque no aparecía en el censo electoral al no actualizar su domicilio tras su retorno al país.
Tenemos que aprender los hondureños y especialmente los dirigentes de nuestros partidos que la ley se cumple, que la ley no se negocia y que menos pueden ser disculpados delitos de corrupción. Su derrota también refleja la división interna de Libre en la zona norte. La exclusión de Rodolfo Pastor para darle paso generó malestar en la militancia y debilitó la base partidaria. Pastor llamó a una reflexión interna y a abrir espacio a nuevos liderazgos. El partido está muy dividido, muy lastimado como resultado del maltrato, del marginamiento de la militancia, del desdén de la base y de las imposiciones y las injusticias, los abusos que se cometieron desde la cúpula. Pero no todos en el oficialismo aceptan la autocrítica. Armando Orellana insiste en que el resultado debe revisarse a fondo, insinuando posibles irregularidades en el proceso. Con todo este manoseo, con todo este financiamiento ilegal, ¿verdad? Y unas situaciones que se han producido favorecen al actual alcalde. Yo creo que hay que ver con serenidad realmente qué es y qué representa cada uno de estos seres humanos. Mientras tanto, el conteo en San Pedro Sula se inclina claramente. Roberto Contreras lidera, seguido de Burbara García, y Padilla Sunseri se mantiene en un distante tercer puesto. Rodolfo Padilla Sunseri salió por la misma puerta que entró, cuestionado por su pasado y castigado por sus aspiraciones presentes. Carolina Martínez, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.